Dios, te damos muchas gracias una vez más por empezar, Señor, este nuevo día que nos regalas leyendo tu palabra. Gracias, mi Jesús. Ayúdanos a comprender bien lo que leamos, Señor, a interpretarlo apropiadamente, ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Guíanos, Padre amado, en este rato de lectura. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios y estamos leyendo ahora el primer libro de las crónicas de los reyes de Judá en el capítulo número 6 en la versión Reina Valera contemporánea. Esta es la palabra del Señor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Y Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías, el que fue sacerdote en el templo de Salomón, que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Hilcías. Hilcías fue el padre de Azarías y Azarías fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Josadac, el que fue llevado cautivo cuando el Señor hizo que Judá y Jerusalén fueran deportados por Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón fueron Libni y Simei. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, comenzando por los padres. Gersón, Libni, Yahat, Sima, Joad, Ido, Serac y Yatrai. Los descendientes de Coad en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Eliasaf, Esir, a- eh, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahitmot. Los descendientes del Cana fueron Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán, Elcana. Los hijos de Samuel fueron Vasni, su primogénito, y Abías. Los descendientes de Merari fueron Mali, Limni, Simei, Usa, Simea, Agías y Asaías.
A partir de que el arca se quedó en un lugar fijo, David nombró cantores para el templo del Señor. Estos son los cantores que nombró, los cuales cantaban ante la tienda del tabernáculo de reunión hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Después siguieron cumpliendo con su ministerio como de costumbre. Estos son los que rendían ese servicio junto con sus hijos. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, que era descendiente en línea directa de Samuel. Elcana, Jeroán, Eliel, Toac, Suf, Elcana, Mahat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán estaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, que era descendiente en línea directa de Simea. Micael, Baseías, Malquías, Emni, Serac, Adaías, Etán, Sima, Simei, Yahav, Gersón y Leví. A la izquierda de Emán estaban su pariente Etán, hijo de Kisi, de los descendientes en línea directa de Merari, Abni, Maluc, Hasabías, Amasías, Hilcías, Amsi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari y Leví. Sus parientes levitas fueron puestos a cargo de todo el ministerio del tabernáculo del templo de Dios. Aarón y sus descendientes ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, quemaban incienso sobre el altar del perfume, ministraban en todo lo relacionado con el lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que había ordenado Moisés, el siervo de Dios. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadot y Ahimás. Estos fueron los asentamientos que les tocaron en suerte a los coatitas, descendientes de Aarón, según sus lugares de residencia y sus linderos. Hebrón en el territorio de Judá, con los ejidos que rodeaban esta ciudad, aunque el territorio de la ciudad y sus aldeas se la dieron a Caleb, hijo de Jefune. Las ciudades de refugio que los descendientes de Aarón recibieron en Judá fueron Hebrón, Libna, Hatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Betsemes, todas ellas con sus ejidos. Además, en territorio de la tribu de Benjamín recibieron las ciudades de Geba, Alemet y Anatot. En total recibieron 13 ciudades con sus ejidos repartidas entre sus linajes. Los restantes descendientes de Coat recibieron en sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón, en el orden de sus linajes, recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés en Basán. Los descendientes de Merari, en el orden de sus linajes, recibieron en sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas en sorteo ciudades con sus ejidos, las cuales tomaron de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, y a las cuales les dieron sus nombres. De la tribu de Efraín, las familias de los coatitas recibieron como ciudades de refugio Siquem, que está en el monte de Efraín, Geser, Ogmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gad-Rimón, todas ellas con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, las familias coatitas restantes recibieron las ciudades de Abner, Bileam, ambas con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, los descendientes de Gersón recibieron las ciudades de Golán, que están en Basán, y Astarot, ambas con sus ejidos. De la tribu de Isaacar recibieron las ciudades de Sedes, Daberat, Ramot y Anén, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Aser recibieron las ciudades de Masal, Abdón, Jucot, Rehob, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Neftalí recibieron las ciudades de Sedes, de Galilea, Gamón, Kiriatayim, todas ellas con sus ejidos.
De la tribu de Zabulón, los restantes descendientes de Merari recibieron las ciudades de Rimón y Tabor, ambas con sus ejidos. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del río Jordán frente a Jericó, recibieron las ciudades de Beser, que está en el desierto, Yahaz, Sedemot, Mefagat, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Gad recibieron las ciudades de Ramot de Galaad, Mahanayín, Hesbón y Hazer, todas ellas con sus ejidos. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fubá, Jasub y Simerón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Yahemai, Ibsán y Semuel, todos ellos jefes de las familias de sus padres. En tiempos de David se contaron los linajes de Tola y resultaron ser 22,600 hombres muy aguerridos. Israías fue hijo de Uzi, y los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías. Un total de 5 príncipes. Contados por sus linajes y por las familias de sus padres, todos ellos eran 36,000 hombres aguerridos y además tenían muchas mujeres e hijos. Sus parientes de todas las familias de Isaacar, contados según sus genealogías, eran 87,000 hombres muy aguerridos. Los 3 hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer y Jediael. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres muy aguerridos y cuya descendencia llegó a ser de 22,034 personas. Todos los hijos de Bequer fueron Semira, Boaz, Eliezer, Eliogenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Contados por sus descendientes y por sus linajes, los jefes de familias resultaron ser 20,200 hombres aguerridos. Bilán fue hijo de Jediael y sus hijos fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos descendientes de Jediael fueron jefes de familias, 17,200 hombres aguerridos, siempre en pie de guerra. Sufán y Jupín fueron hijos de Ir, y Husín fue hijo de Ajer. Los hijos que Neftalí tuvo con Bilá fueron Yahezel, Guni, Jezer y Salún. Los hijos de Manasés con su concubina Siria fueron Asriel y Maquir, el padre de Galaad. Maquir tomó por mujer a Macá, hermana de Jupín y Sufán. Su segundo hijo fue Zelofehad, quien tuvo hijas. Macá, la mujer de Maquir, dio a luz un hijo al que llamó Pérez, el cual fue hermano de Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulán y Requén. Bedán fue hijo de Ulán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Hamoleket dio a luz a Isod, Abiezer y Mahla. Los hijos de Semida fueron Ahillán, Siquén, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutelaj, Peret, Tahat, Elgadá, Tahat, Sabat, Sutelaj, Eser y Elad.
Pero la gente de Gat, que vivía en aquella tierra, mató a estos dos, porque vinieron a robarles sus ganados. Los efraínitas guardaron luto por ellos durante mucho tiempo, y sus parientes vinieron a consolarlos. Después él se allegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Beria, porque en su familia había habido mucha aflicción. Su hija fue Será, la cual edificó las ciudades de Bet-Jorón, la de abajo, Bet-Jorón, la de arriba, y Usen Será. Los descendientes de este Beria fueron Refaj, Resef, Telag, Tahán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Su patrimonio familiar y lugar de residencia fueron Betel y sus aldeas, Narán al oriente, Geser y sus aldeas en el occidente, Siquén y Gaza con sus aldeas. Junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán, Tanak, Megiddo y Dor, todas ellas con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isbi, Beria y su hermana Sera. Los hijos de Beria fueron Heber y Malquiel, que fue el padre de Pirsabit. Heber fue el padre de Jaflet, Somer y Jotán. Sua fue hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Los hijos de Semer fueron Ahi, Rogá, Jehubá y Aram. Los hijos de su hermano Heldai fueron Sofaj, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofaj fueron Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Hod, Sama, Silsa, Itran y Beram. Los hijos de Heter fueron Jefune, Pispa y Araj. Y los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Risilla. Todos estos fueron descendientes de Aser y cabezas de familias paternas, jefes de príncipes escogidos y esforzados, los cuales fueron contados por sus linajes entre los que podían tomar las armas. Su número ascendía a 26,000 hombres. Benjamín fue el padre de Bela, su primogénito. Su segundo hijo fue Asbel. Ahará fue el tercero. Noja fue el cuarto y Rafa fue el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abilud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Girán. Estos son los hijos de Ahod, jefes de casas paternas que habitaron en Jeba. Fueron llevados a Manahar, Naamán, Ahías y Gera, que fue quien los llevó. Gera fue el padre de Usa y Ahiú. Sahayarín tuvo hijos en la provincia de Moab, después de haber dejado a sus mujeres Husín y Bará. Con su mujer Oes tuvo a Jobab, Sibía, Mesa, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos fueron sus hijos jefes de familias. Con su mujer Husín tuvo a Abitot y el Paal.
Los descendientes de Elpaal fueron Eber, Misán y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Además de Bería y Sema, que fueron jefes de la familia de los habitantes de Ayalón, los cuales desalojaron a los habitantes de Gad, más Ahio, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arab, Ader, Micael, Ispa y Joá, hijos de Bería, y también Zebadías, Mesulán, Hiski, Eber, Ismarai, Islías y Jobad, hijos de Elpaal, y Yaquín, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Semeral, hijos de Simei. También Ispan, Eber, Elián, Anatotías, Isdraías y Peniel, hijos de Sansac, Sanserac, y Searías, Atalías, Jacerías, Elías y Sicri, hijos de Jeroán. Estos fueron jefes principales de familia por sus linajes y habitaron en Jerusalén. En Gabaón habitaron Abigabaón y su mujer, la cual se llamaba Macá, su hijo primogénito Abdón y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio y Seker. Micro fue el padre de Simea. Estos también habitaron en Jerusalén en frente de sus hermanos. Ner fue el padre de Cis fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, Masquisúa, Abinadab y Esbal. Meribal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Joadá. Joadá fue el padre de Alemet, Asmaved y Sindri. Sindri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Rafa y cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Aser. Todos los hijos de Aser fueron 6 y sus nombres fueron Azricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Los hijos de Eser, su hermano, fueron Ulán, su primogénito, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulán eran hombres aguerridos y flechadores, diestros, y tuvieron muchos hijos y nietos, en total 150. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Todo Israel fue contado según cada genealogía y registrado en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por causa de su rebelión. Los primeros en asentarse en sus patrimonios familiares y en las ciudades israelitas fueron los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Parte de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Fares, hijo de Judá, se estableció Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri y Bani. De los filonitas, Asaías, que era el primogénito, y sus hijos, de los descendientes de Serac, Jeuel y sus hermanos, en total 690 personas. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, descendiente en línea directa
de Jodavías, Asenúa, Ibneías, Jeroam, Elá, Uzi, Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, descendiente en línea directa de Reuel y de Ibnías. Sus parientes, según sus linajes, eran en total 956 personas. Todos ellos eran jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Yazarías, hijo de Hilcías, descendiente en línea directa de Mesulán, Sadot, Merayot, Agito, príncipe del templo de Dios. Adaías, Jeroam, Pashur, Malquías, Masai, Adiel, Yacera, Mesulam, Mesilemit e Imer, y sus parientes que eran jefes de sus casas paternas y sumaban 1,760 hombres, todos muy eficaces en el ministerio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Hasub, descendiente en línea directa de Azricán, Hasabías, Merari, Bakar, Eres, Galac, Matanías, Micaía, Sicri, Asaf, Abdías, Semaías, Galal, Edutún, Berequías, Asa y Elcana. Este último habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salún era el jefe. Entre las cuadrillas de los levitas, estos han sido hasta ahora los porteros de la puerta oriental del rey. Salún, hijo de Coré, descendiente en línea directa de Eliasaf, de Coré, tuvo a su cargo, junto con sus parientes coreitas, por parte de su padre, la obra del ministerio y vigilaba la entrada al tabernáculo, así como sus antepasados vigilaban la entrada al campamento del Señor. Antes de él, Finés, hijo de Eleazar, había sido jefe de ellos y el Señor lo apoyaba. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero en la entrada del tabernáculo de reunión. Todos estos, a los cuales constituyeron en su oficio David y Samuel el vidente para vigilar las puertas, eran 212 cuando fueron escogidos y contados en sus villas según el orden de sus linajes. Ellos y sus hijos se turnaban como porteros a la entrada del templo del Señor y de la tienda del tabernáculo. Había porteros a los 4 lados, es decir, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas acudían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque los 4 porteros principales de los levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros del templo de Dios. Estos vivían cerca del templo de Dios porque tenían a su cargo su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio que eran contados al sacarlos y al guardarlos. Otros tenían a su cargo la vajilla y todos los utensilios del santuario y la harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Uno de los levitas, llamado Matatías, que era el primogénito de Salún, era el coreíta, tenía a su cargo todo lo que se hacía en sartén. Algunos de los coatitas y de sus parientes tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían en orden cada día de reposo. Había también jefes de familia de los levitas que eran cantores. Estos vivían en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban ocupados en aquella obra. Según sus linajes, eran jefes de familia de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Yehiel, que era padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maacá. Su primogénito fue Abdón, al que siguieron Sur, Sid, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agió, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simán. Estos
Vivían siempre en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Meribaal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. De los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Jara. Jara fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, y estos son sus nombres: Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los pusieron en fuga, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y de ellos mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y lo hirieron. Saúl dijo entonces a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y con él murió toda su familia. Cuando todos los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Y al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces lo despojaron, le quitaron la cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia a sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses, y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Y cuando todos los de Jabes, o de los de Jabes, de Galaad, supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos fueron a recoger los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y los llevaron a Jabes. Y allí en Jabes enterraron sus huesos debajo de una encina y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Yesé. Todo Israel se reunió en torno a David en Hebrón para decirle: mira, nosotros somos carne de tu carne. Incluso antes de ahora, cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a Israel en sus guerras y quien lo volvía a traer. Además, el Señor tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el príncipe de Israel, mi pueblo. También todos los ancianos de Israel fueron a ver al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel según la palabra del Señor comunicada por medio de Samuel. David se fue entonces a Jerusalén, que también es Jehús, con todos los israelitas. En aquel tiempo, los jebuseos habitaban en esa región, y los habitantes de Jehús le dijeron a David: aquí no entrarás. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Además, David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será capitán y jefe
Joab, hijo de Zerullá, fue el primero en atacar y fue nombrado jefe. David habitó en la fortaleza y por esto fue llamada la ciudad de David. También edificó los alrededores de la ciudad desde Milo hasta la muralla, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. Y David avanzaba y se hacía fuerte, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales guerreros de David que juntó con todo Israel, le ayudaron en su reino para hacerlo su rey conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los guerreros que David tuvo. Yasobeán, hijo de Hasmoní, caudillo de los 30, que en cierta ocasión blandió su lanza contra 300 y los mató. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Jotita, que era de los 3 más valientes. Eleazar estuvo con David en Pasdamín, combatiendo con él a los filisteos. Allí había una parcela sembrada de cebada. Cuando el pueblo huía de los filisteos, ellos se pusieron en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque el Señor los favoreció con una gran victoria. 3 de los 30 principales bajaron a la peña donde estaba David, es decir, a la cueva de Adulán, mientras los filisteos estaban acampados en el valle de Refayim. En aquel tiempo David se encontraba en la fortaleza, en Belén. Había entonces una guarnición de los filisteos. David tuvo sed y exclamó: ¿cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén? Aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén y se la llevaron a David, pero él no la quiso beber. Al contrario, la derramó en honor del Señor y dijo: Dios me libre de hacer esto. ¿Cómo podría yo beber la sangre y la vida de estos hombres que por traerme agua han puesto en peligro su vida? Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisai, hermano de Joab, que blandió su lanza contra 300 enemigos y los mató, con los que se hizo famoso junto con los 3. Aunque fue el más destacado de los 30 y era su jefe, nunca igualó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joyadá, era hijo de un valiente Gazel, que realizó grandes hazañas. Venció a 2 moabitas muy aguerridos y durante el invierno mató a un león en medio de un foso, y con sus propias manos venció a un egipcio de más de 2 metros de estatura. El egipcio blandía una lanza semejante al rodillo de un tejedor, pero Benaías se enfrentó a él con un palo, le arrebató de la mano la lanza y con su misma lanza lo mató. Por estos hechos de Benaías, hijo de Joyadá, fue incluido entre los 3 valientes, y aunque fue el más distinguido de los 30, nunca igualó a los 3 hijos primeros. A este David lo incluyó en su guardia personal. Los guerreros más valientes eran Asael, que era el hermano de Joab, Ahanán, hijo de Dodo, el de Belén, Samón, el Arodita, Eres, el pelonita, era hijo de Iques, el
Roita, Abieser el Anatotita, Bisecai el Usatita, Yais el Ajotita, Marai el Notofatita, Helen, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el Benjaminita, de Gabaar, Benaías, el Piratonita, Yurai, el rey el de Río, Murai, el del río Gas, Abiel, el Arbatita, Asmaved, el Baumita, Aliahaba, el Salmonita, los hijos de Asen, el Gigonita, el Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, el Aratita, Ahian, hijo de Sácar, el Ararita, Elifad, hijo de Ur, Jeter, el Mequeratita, Ahías, el Pelonita, Esro, el Carmelita, Narai, hijo de Esbai, Joel, el hermano de Natán, Mibehar, hijo de Agri, Seled, el Amonita, Naharai, el Berotita, que era escudero de Joab, hijo de Zerubbabel, Ira, el Iritrita, Galed, el Iritrita, Urias, el Hitita, Zabad, hijo de Ahijalach, Adina, hijo de Sisa, el Rubenita, que era príncipe de los Rubenitas, más los 30 que lo acompañaban. Jonán, hijo de Macá, Josafat, el Minitita, Usías, el Astorotita, Samá y Jequiel, hijo de Jotán, el Aerotita, de Gedial, hijo de Simerí, Yoha, el Tisita, hermano de Gediael, Eliel, el Maavita, Merabai y Josabías, hijo de el Naán, Idma, el Moabita, Eliel, Obed y Jaciel, el Mesobaita. Estos son los valientes que ayudaron a David en la guerra y que se unieron en Siclac, mientras él se encontraba en prisión por culpa de Saúl, hijo de Cis. Estos eran certeros arqueros capaces de usar las dos manos para lanzar piedras con ondas y disparar flechas. De los hermanos de Saúl de Benjamín, en primer lugar, Ahieser, en segundo, Joás. Estos dos eran hijos de Semagá el Gabatita. Gesiel y Peled, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú el Anatoita. Ismaías el Gabaonita, uno de los 30 valientes y el más valiente de los 30. Jeremías, Asiel, Joanán, Josabad el Gederatita, Elusai, Jerimod, Bealías, Semarías, Cefatías el Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joser, Yasobean, todos ellos coreitas. Y Joela, Zebadías, hijo de Jeroán, de Gedor. También algunos gaditas se unieron a David mientras él estaba en la fortaleza del desierto. Eran hombres muy valientes y aguerridos que sabían manejar el escudo.
Su rostro reflejaba la fiereza de los leones y eran ligeros de pies como las gacelas en los montes. El primero era Ezer, y le seguían en ese orden Abdías, Eliab, Mismana, Jeremías, Atai, Eliel, Joanán, Elzabat, Jeremías, Magbanai. Estos fueron capitanes del ejército gadita. El menor de ellos valía por 100 soldados y el mayor de ellos valía por 1000. Todos ellos cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se había desbordado por completo, y pusieron en fuga a todos los que vivían en los valles al oriente y al poniente. También algunos de los benjaminitas y de la tribu de Judá se unieron a David en la fortaleza. David habló con ellos y les dijo: si ustedes han venido a verme en son de paz y quieren ayudarme, yo me uniré a ustedes de todo corazón. Pero si lo que quieren es entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo juzgue, pues yo no he cometido ninguna maldad. Entonces el espíritu se apoderó de Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, David, dijo Yesé, y contigo, paz, paz contigo, y paz también con quienes te ayudan, pues también tu Dios te ayuda. Así David los recibió y los nombró capitanes de la tropa. También algunos de Manasés se pusieron de parte de David cuando éste acompañó a los filisteos a la batalla contra Saúl. En realidad no los ayudó, pues los jefes de los filisteos acordaron despedirlo porque dijeron: nuestra cabeza peligra si David se pasa al bando del señor Saúl. Cuando David llegó a Siclac, se le unieron algunos de Manasés, que fueron Abnás, Josabad, Ediaiel, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, que en su tribu eran jefes de legiones. Estos ayudaron a David contra las bandas de malhechores, pues todos ellos eran aguerridos y capitaneaban el ejército. A decir verdad, todos los días le llegaba ayuda a David hasta que logró hacerse de un ejército muy numeroso. Este es el número de los jefes que estaban en pie de guerra y que, conforme a la palabra del Señor, llegaron a Hebrón para entregarle a David el trono de Saúl. De los hijos de Judá que portaban escudo y lanza, 6,800 hombres listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600 hombres. Joiada, que era jefe de los aaronitas, y sus 3,700 hombres. Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 jefes de familia, de la familia de su padre. De los benjaminitas, parientes de Saúl, 3,000 hombres. Hasta entonces muchos de ellos se habían mantenido fieles a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres aguerridos, muy valientes y famosos en las familias de sus antepasados. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres, designados de manera especial para ir y proclamar a David como rey. De los hijos de Isaacar, 200 jefes cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. De Zabulón, 50,000 hombres listos para entrar en batalla y que sabían manejar toda clase de armas. Siempre estaban dispuestos a pelear sin dar ni pedir cuartel. De Neftalí, 1,000 capitanes más 37,000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, 28,600 hombres dispuestos a entrar en combate. De Aser, 40,000 hombres dispuestos y preparados para entrar en combate. De los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés al otro lado del Jordán, 120,000 hombres armados hasta los dientes. Todos estos guerreros estaban dispuestos a entrar en combate, así que fueron a Hebrón con el corazón en la mano para proclamar a David como rey de todo Israel.
En realidad todos en Israel compartían el mismo deseo de proclamar como rey a David. Y estuvieron allí 3 días comiendo y bebiendo con David, pues sus parientes habían preparado todo para ellos. También Isaacar, Zabulón y Neftalí, que vivían cerca, llevaron asnos, camellos, mulos y bueyes cargados de víveres y de provisiones de harina, de tortas, de higos y pasas, vino y aceite, y muchos bueyes y ovejas, porque todos en Israel estaban alegres. Entonces David pidió consejo a los jefes de millares y de centenas y al resto de los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, convocaremos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel, lo mismo que a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Traigamos aquí el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl no la hemos consultado. Toda la asamblea estuvo de acuerdo en que se hiciera así, pues a todos les pareció bien. Entonces David reunió a todos los israelitas desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trasladaran el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y fue David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca sobre la cual se invoca el nombre de Dios el Señor, que habita entre los querubines. Desde la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, y Uzá y Ahió guiaban el carro. Mientras David y todo el Israel se regocijaba con todas sus fuerzas delante de Dios, entre cánticos y música de arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron, y para sostener el arca, Uzá extendió la mano. Entonces el furor del Señor se encendió contra Uzá por haber extendido su mano hacia el arca, y lo hirió de muerte, y Uzá murió allí delante de Dios. A David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Uzá, por eso llamó a ese lugar Perez Uzá, y hasta el día de hoy se llama así. Ese día David temió a Dios y dijo: ¿y cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Así que ya no llevó el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, el de Gat. Y el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom, con su familia, y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. El rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y también madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le construyeran una casa. Con esto David entendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. David tomó otras mujeres en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibehar, Elisúa, Pelet, Noga, Nejes, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey de todo Israel, fueron en su busca, pero al saberlo David salió a enfrentarse con ellos. Al llegar, los filisteos se extendieron por el valle de Refayim. Entonces David consultó a Dios y le dijo: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: atácalos, que yo los entregaré en tus manos. Los filisteos llegaron a Baal
Perasim, y allí David los derrotó. Después de eso, David dijo, con mi mano Dios partió en dos a mis enemigos, como si abriera en dos las aguas. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Baal Perasim. Allí los filisteos dejaron a sus dioses y David ordenó que los quemaran. Pero los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no los ataques de frente, sino rodéalos para que los ataque frente a las balsameras. Así cuando oigas un estruendo por las copas de los balsameras, lánzate a la batalla, porque yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. David hizo lo que Dios le ordenó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se extendió por toda aquella tierra y el Señor infundió el temor ante David en todas las naciones. David también se construyó casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le instaló una tienda. Luego dijo, el arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas, porque fue a ellos a quienes el Señor eligió para que la lleven y le sirvan siempre. Y David congregó a todo Israel en Jerusalén para que llevara el arca del Señor al lugar que le había preparado. David reunió además a los aaronitas y a los levitas y a los descendientes de Coad, y reunió a Uriel, que era su jefe, y a sus parientes, 120 personas. De los descendientes de Merari, a Asaías, que era su jefe, y a sus parientes, 220 personas. De los hijos de Gersón, a Joel, que era su jefe, y a sus parientes, 130 personas. De los hijos de Elisafán, a Semaías, que era su jefe, y a sus parientes, 200 personas. De los hijos de Hebrón, a Eliel, que era su jefe, y a sus parientes, 80 personas. De los hijos de Uziel, a Aminadab, que era su jefe, y a sus parientes, 112 personas. Después David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios en sus hombros, conforme a la palabra del Señor y tal como lo había ordenado Moisés. Además, David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpas y címbalos, y que los tocaran y levantaran alegremente la voz. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes designaron a Asaf, hijo de Berequías. De los descendientes de Merari y de sus parientes designaron a Etán, hijo de Cusaías. Además de todos ellos designaron como porteros a sus parientes del orden inmediato, es decir, Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifulé, Elifelú, Mignías, Obededón y Jehiel. Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Seminarot, Jehiel, Uní, Eliab, Maseías, Benaías, tocaban salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelu, Mignías, Obededón, Jehiel, Asasías tenían arpas afinadas y fungían como directores. Kenanías, que era jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantos, pues sabía mucho de música. Berequías y Elcana vigilaban el arca.
Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Yehías estaban también a cargo de la vigilancia en el arca. Con gran alegría David y los ancianos de Israel, los capitanes de legiones, fueron a trasladar el arca del pacto del Señor de casa de Obed-edom. Dios el Señor ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto y se sacrificaron 7,000 novillos y 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de lino fino y además llevaba sobre sí un efod de lino. Todos los levitas que llevaban el arca y los cantores iban vestidos de lino. Entre los cantores, Kenanías era el maestro del canto. Fue así como todo Israel transportó el arca del pacto del Señor en medio de jubilosos sonidos de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios y de arpas. Mical, la hija de Saúl, miraba por una ventana cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, y al ver que el rey David saltaba y danzaba, sintió en su corazón mucho desprecio por él. Así fue como el arca de Dios fue transportada y puesta en medio de la tienda que David había mandado levantar para ella. Y se ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de paz. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió entre todos y cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y una torta de pasas. David puso algunos levitas delante del arca del Señor para que ministraran e invocaran, confesaran y alabaran al Señor, Dios de Israel. En primer lugar puso a Asaf, seguido de Zacarías, Yehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Yehiel. Todos ellos con sus salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Ese día David puso por primera vez a Asaf y sus parientes a cargo de las alabanzas al Señor, y cantaron: Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Ustedes son los descendientes de Abraham, ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra prevalecen sus juicios. Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac. Con Jacob lo estableció como decreto. Con Israel lo hizo un pacto duradero, cuando dijo: Te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Ellos no eran numerosos, eran unos simples forasteros. Andaban de nación en nación y de un reino a otro reino. Pero Dios no dejó que lo agraviaran, sino que por ellos castigó a los reyes. Y dijo: No toquen a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas. Canten al Señor todos en la tierra, anuncien su salvación todos los días. Canten entre los pueblos su gloria, anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra.
El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan entre las naciones, el Señor es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor, que viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Digan, sálvanos Dios de nuestra salvación, sálvanos Dios de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos en tus alabanzas, con tus alabanzas. Bendito sea el Señor y Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. David dejó a Asaf y a sus parientes delante del arca del pacto del Señor para que ministraran todo el tiempo delante del arca, cada cosa en su día. Y al cuidado del arca puso a Obed-edom y a sus 68 parientes, y también a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Josá. Al sacerdote Sadoc y a sus parientes, los sacerdotes los puso delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que todos los días, a mañana y tarde, ofrecieran sacrificios y holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que el Señor prescribió a Israel. Con ellos puso a Emán y Jedutún y a los otros escogidos por nombre, para que glorificaran al Señor, cuya misericordia es eterna. Para alabar a Dios, Emán y Jedutún tocaban las trompetas y los címbalos y otros instrumentos musicales. Los hijos de Jedutún vigilaban la entrada. Después de esto, todo el pueblo se fue a su casa, y también David se fue a bendecir su propia casa. David ocupaba ya el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán: mírame, aquí he entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán le contestó: haz todo lo que de corazón te propongas hacer, que cuentas con el apoyo de Dios. En esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que yo el Señor he dicho: no serás tú quien me edifique la casa para que la habite. Desde el día en que saqué a los israelitas y hasta el día de hoy, yo no he habitado en ninguna casa. Al contrario, anduve de tienda en tienda y de enramada en enramada. Por donde quiera que he andado con todo Israel, jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel a los que ordené apacentar a mi pueblo. Jamás le pedí que me edificaran un palacio de cedro. Así que ve a decirle a mi siervo David que yo, el Señor de los ejércitos, he dicho: yo te tomé del redil cuando andabas detrás de las ovejas para que fueras el príncipe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso, tan famoso como los más importantes de la tierra. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel. Allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido, ni la gente malvada vuelva a consumirlo como en el pasado. Cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber también que yo, el Señor, te edificaré una
una casa. Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte, y yo también afirmaré su reinado. Él me edificará casa y yo confirmaré tu trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, y jamás le negaré mi misericordia, como se la negué a quien reinó antes de ti. Más bien lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y para siempre se afirmará su trono. Y Natán le repitió a David todas estas palabras y todas estas visiones. Entonces el rey David se presentó delante del Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? ¿Aún esto te ha parecido poco, Dios mío? Tú, mi Señor y Dios, hablas en el futuro de la casa de tu siervo y me ves como si fuera yo un hombre excelente. ¿Qué más puedo yo, tu siervo David, añadir y pedir a ti para mi propia gloria? Tú conoces a este siervo tuyo. Tú, Señor, has hecho todos estos portentos por amor a tu siervo y según tu corazón, para dar a conocer tu grandeza. Señor, no hay nada semejante a ti, y hasta donde sabemos no hay más Dios que tú. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, redimido por su propio Dios para dar a conocer tu nombre por medio de grandes maravillas al desalojar las naciones de delante de tu pueblo, el pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has hecho de Israel tu propio pueblo para siempre. Tú, Señor, has llegado a ser su Dios. Ahora, Señor, que la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre. Que se haga lo que tú has dicho, que tu nombre permanezca y sea engrandecido para siempre, a fin de que se diga: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo tu intención de edificarle casa. Por eso tu siervo ha hallado motivo para orar en tu presencia. Tú, Señor, eres el Dios que le ha revelado a tu siervo tal bondad. Eres tú quien ha querido bendecir la casa de este siervo suyo para que permanezca para siempre delante de ti. Tú, Señor, has bendecido y bendita será para siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por permitirnos empezar nuestro día con tu palabra, Señor, en nuestra mente. Por favor, te rogamos que la pongas en nuestro corazón, Señor, en nuestro interior, y que la tengamos siempre pendiente. Guíanos, Señor Jesús, guíanos, Padre eterno, en este día. Nuestras palabras, nuestras decisiones que debamos tomar, todo sea guiado por tu Espíritu, Señor. Bendícenos en las actividades que hagamos, a las que asistamos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Amén.